Hola, muy buenas. Soy Darío Pérez Brunicardi y voy a explicaros la escala Galeo que vamos a utilizar en el taller del Congreso RefNat 2025. Esta escala lo que utiliza es tres variables o tres tipos de información que nos pueden ayudar a entender en qué medida una ruta puede ser más o menos accesible. La primera es la escala propiamente dicha, es una escala graduada de 5 variables que vamos a ver ahora. La segunda es utilizar un texto descriptivo suficientemente detallado que nos dé una información relevante para saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Y por último, en tercer lugar, una representación gráfica que puede ser un croquis o un mapa con unos símbolos que nos van a ayudar a identificar los puntos más complejos. La primera variable es la pendiente de ascenso o de descenso. Esta variable tiene 4 niveles, como podéis ver, y tiene que ver con el porcentaje de ascenso o descenso que vamos a seguir. Ya sabéis que para calcular el porcentaje tenemos que calcular la distancia reducida, que es la distancia que podríamos medir en un mapa, y en proporción al desnivel que vamos a superar en altitud. Por ejemplo, si recorremos 100 metros y subimos 5 metros de altitud, pues entonces eso significa que estaríamos todavía en pendientes menores del 5% y sería el nivel más bajo. No confundamos la distancia reducida con la distancia real, que es el cálculo del recorrido ya una vez la hipotenusa de esas dos variables. La segunda variable es la distancia del recorrido. Esta variable se ha ido calculando, se ha ido ajustando un poco el kilometraje en función de las dificultades que nos pueden suponer y como podemos ver, pues hay 4 niveles y que nos pueden dar una idea más o menos del recorrido que podemos hacer. En tercer lugar, tenemos la meteorología o el medio ambiente, que son las condiciones ambientales más o menos previsibles y adversas que nos pueden complicar eh, la ruta. Esto normalmente no se puede valorar de manera genérica, puesto que está condicionado por el momento concreto donde se va a realizar la actividad y por tanto tenemos que consultar las previsiones. En cuarto lugar, tendríamos el aislamiento o la falta de autonomía. Esto tiene que ver con tener problemas de cobertura telefónica, de ir con personas que gestionan mal a lo mejor el estrés en un momento de tensión y nos complicaría, por ejemplo, el autosocorro, etcétera. El texto descriptivo, que sería la segunda estrategia, tendría en cuenta diferentes variables. En primer lugar, pues la forma y la configuración del terreno, la estabilidad de este terreno y qué peligros nos podemos encontrar. Por ejemplo, en este caso, podríamos utilizar la escala MIDE para poder valorar estos aspectos. También tendríamos que dar información sobre el desnivel. El desnivel, ya sabéis que es la cantidad de ascenso o de descenso que vamos a superar y dando este dato en montaña pues nos podemos hacer una idea más palpable incluso casi que de la distancia recorrida. Otro dato que tendríamos que tener en cuenta en el texto descriptivo sería la duración. Desde luego, la duración siempre es algo parcial y tendríamos que tener en cuenta las características de las personas y se hace un cálculo un poco estimado. Y normalmente, pues es una combinación de las diferentes variables, ¿no?, que hemos descrito anteriormente. Hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo estamos en una situación de riesgo, pues más aumenta este riesgo y por tanto debemos tener en cuenta este factor como uno de los condicionantes más relevantes. En tercer lugar, como decíamos, se utiliza una representación gráfica. La representación gráfica hemos diseñado tres símbolos que representan el rectángulo azul, es la información, son puntos que requieren de una información relevante y simplemente se da esa información específica. El triángulo amarillo que representa la A de alerta, que son puntos en los que hay que estar muy atentos y que ya encontramos dificultades significativas, y el círculo de la O de obstáculo, que son ya tramos o puntos en los cuales con alguna de las discapacidades podríamos tener grandes problemas para poder transitar, incluso sería imposible pasar esos puntos. Asimismo, utilizaríamos croquis o mapas que expliquen el recorrido y en ese croquis o mapa se pintarían los diferentes elementos para que la persona pueda detectar dónde va a encontrarse los problemas, de tal manera que puede decidir si quiere llegar hasta ese punto y volver, etcétera. Así que esta propuesta de la escala Galeo lo que pretende es, en primer lugar, dar una información relevante y, en segundo lugar, evitar la idea generalizada de si eso no es una ruta accesible, puesto que en función de la información que demos
Esto lo valorará la persona o el responsable del grupo en cuestión.